Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, cuando estamos en el día 28 de, perdón, en el día 28, sí, de esta época de distanciamiento social, de la aplicación de la ley de emergencias y de el fin del gobierno de Lenín Moreno, porque estamos en el último año de ese gobierno, y que nos permite, después de haber vivido prácticamente los 3 años que hemos pasado desde que Rafael Correa llegó y estos 3 años de gobierno de Lenín Moreno, tener un criterio acerca de cuáles fueron los principales errores de Rafael Correa que debe ser motivo de reparación y de aprendizaje para todos los que un día fuimos Alianza País y para todos los que estamos defendiendo los derechos de Jorge Glass y los derechos de Rafael Correa a volver a la contienda electoral. Señalemos que los errores el principal error de Rafael Correa es absolutamente Lenín Moreno. Ese es el principal error de Rafael Correa. ¿Por qué es el principal error de Rafael Correa? Porque lo traicionó. Traicionó a la Revolución Ciudadana, traicionó al proceso histórico que se vivía, traicionó al Ecuador entregando bases militares a los Estados Unidos, traicionó a la confianza y al voto de todos los ecuatorianos que votamos por la continuidad del proceso, por lo menos de la mayoría de los ecuatorianos, y traicionó la credibilidad de todos en la consulta popular y toda esta campaña que ha llevado de desinformación y de promesas incumplidas para salvar su nombre, que ya no lo tiene. Partiremos entonces de que Rafael Correa cayó en ese error, primero porque cayó en el pecado favorito del diablo. ¿Cuál es el pecado favorito del diablo? La vanidad. Y en ese momento en que las mentes lúcidas como la de él brillaban, deslumbraban, se traducía toda esta lucidez en logros increíbles, extraordinarios. Una obra cada día al final de su último año de gobierno, obras que cambiaron la realidad geográfica del Ecuador, carreteras, puentes, la realidad energética del Ecuador, hidroeléctricas, la realidad sanitaria del Ecuador, hospitales, centros de salud, puestos de salud, hospitales, enfermeras, preparación académica, la realidad educativa, intelectual del Ecuador, internet, telefonía celular y capacitación de profesionales en las 100 mejores universidades del mundo, reconocimiento a los mejores estudiantes del país, a los mejores profesores, escuelas del milenio, escuelas del siglo XXI. Bueno, era algo extraordinario. Pero cada inauguración, cada sabatina era una gotita de alcohol, una gotita de droga que elevaba su vanidad. La vanidad, por ejemplo, en las sabatinas, se traducía en que narraba lo que había hecho toda la semana, minuto a minuto. Pero al hacer eso, centraba toda la atención en él. Y esto era un culto a sí mismo. Lo que debía haber hecho era que en las sabatinas, cuando llegaba a un pueblo, a una parroquia y a una provincia, se debía poner sobre el tapete el desempeño de las autoridades locales, el desempeño o el avance de las obras y, por supuesto, la demanda popular
como prioridades y al mismo tiempo hacer que sea todos los asistentes los jueces que califican el desempeño de los funcionarios públicos, el avance de las obras y que recomiendan acciones para resolver las mayores necesidades de esa provincia y de ese lugar. Pero no se hizo esto, se convirtió en una tribuna para rendir culto a sí mismo y por supuesto nos deslumbraba la lucidez, porque cada presentación de él era una clase de economía, una clase de historia y una clase de planificación y gestión pública. Otra de las cosas que deslumbró y que le encendió la vanidad fue pues las presentaciones en el extranjero y los honoris causa, los títulos honorarios que le daban a las universidades, que bueno, era una sensación de satisfacción para él mismo saber que se le reconocía dentro y fuera del país por su gran talento. Algo que no nos cabe la menor duda, pero que era un problema porque mientras él estaba deslumbrado por esas cosas, mientras todos le aplaudían en las inauguraciones y en las sabatinas, por atrás su partido Alianza País fraguaba una traición, fraguaba un golpe, una puñalada por la espalda. Vivía lo que vivía Julio César. Había conquistado las Galias, se convirtió en emperador, se la trajo a Cleopatra, la emperatriz de Egipto. Bueno, ¿qué más podía pedir un hombre? Pero su sobrino lo estaba esperando junto con los senadores para darle una puñalada. Exactamente, Alianza País estaba haciendo lo mismo que hacían los senadores de Roma. Y Bruto, que ahora se llama Lenín Moreno, el Bruto que mató a Julio César ahora se llama Lenín Moreno, ese Bruto estaba esperándolo en el momento de mayor gloria para darle la puñalada para la espalda. Y era el momento en que habrían nuevas elecciones para transferir el mando. Esto le produjo una distancia social. No tenía las orejas puestas en la gente. No tenía las orejas puestas en los asesores. No tenía las orejas puestas y la mirada puesta en sus colaboradores. Todos eran esbirros, cepillos y aduladores. Y llegar a él, personalmente lo puedo decir, llegué con una denuncia sobre la corrupción en el Seguro Social Campesino, en la que señalaba que el MPD se había vuelto a apropiar del Seguro Social Campesino y que actuaría en las próximas elecciones como un enemigo total. No siquiera me mandó la carta, si la tengo en la oficina, y diciendo que recibía muy agradecido todas las cosas y que me despachaba para que me atienda el director del IES y el director del Seguro Social Campesino, lo cual fue más bien el motivo de que me despidan, no de que me reconozcan. Entonces hubo un gran problema de comunicación. Los medios de comunicación confrontaron, la comunidad comenzó a confrontarlo, los enemigos comenzaron, porque el problema se centró en la comunicación. Falló la comunicación, que fue muy mal manejada y que finalmente permitió a los medios públicos caer en desgracia, como cayeron en el gobierno de Lenín Moreno, y pasarse a la línea contraria, y permitieron a los medios privados convertirse no solamente en poder, sino decidir la suerte y muerte, ser jueces en el Ecuador. Este problema de comunicación que nace de este problema de vanidad nos llevó a esta situación. Hoy Rafael Correa tiene entonces que retornar a Ecuador
aprendiendo lo que le ha enseñado sus programas de Hablando con Correa, que es a escuchar, a reconocer a otras personas y los méritos de otras personas. Porque en el gobierno, el entorno le hizo emborracharse con la vanidad. Sus amigos y colaboradores. El otro gran problema de Rafael Correa fue, podemos decir, el problema de ingenuidad. La ingenuidad comenzó por su partido. No se daba cuenta de lo que pasaba en su partido. Doris Solís lo manejaba. Y el partido Alianza País se había convertido en la meca de los intelectuales de izquierda, básicamente serranos, lo que se llama la mitocracia serrana, los que creen en el mito, los que creen en el Dios, los que creen en la ley, los que creen en la economía, los que creen en la teología, toda esa doctrina que se enseña en las universidades. Y estos mitócratas serranos venían de la Flaxo, de la San Francisco, de la Católica, de la Central, de las universidades de Quito, y se apropiaron del país, comenzando por Barrera, comenzando por Gustavo Baroja, todos los de la Flaxo, y crearon dentro del país, dentro de Alianza País, una conspiración contra Correa. Esa conspiración contra Correa mandó al caño a famosos corazones ardientes, revolucionarios. Eso era literatura, eso era euforia. Se repartían, ya antes de terminar el gobierno de Rafael Correa, quién sería el ministro, quién sería el candidato asambleísta, quién sería el funcionario público de acá, quién sería el funcionario público de allá, cuánta platita vas a poner para la campaña, qué es lo que vas a recibir, a dónde vas a ir de embajador, cómo te va a ir. Ya se habían repartido el botín, sin que Rafael Correa se diera cuenta siquiera de eso. Luego de eso, todos estos funcionarios que se repartieron el botín y que ya lo hicieron durante el gobierno de Rafael Correa, eran lo que ya les hemos dicho, los arribistas. Estos arribistas eran los que nunca tuvieron y llegaron a tener y luego se querían volver. Eran indígenas, eran afroesmeraldeños, eran afroandinos, eran ahora la fiscal que le persigue a Rafael Correa. Gente que de la noche a la mañana pudieron dejar el poncho, las zapatillas, ya podían andar en lujosos carros y vivir en comodísimos departamentos y ser grandes señores y caballeros en sus provincias y en la capital. Así llegamos a tener esto que se llama la ingenuidad de Rafael Correa. ¿Y por qué viene esta ingenuidad de Rafael Correa? Porque la ingenuidad de Rafael Correa vino de que vivió su juventud y su infancia en Guayaquil, pero estudió fuera del país y finalmente cuando regresó fue a parar en la Universidad San Francisco, que es la universidad más elitista del país. Entonces, con una sola excepción, cuando se fue a hacer su trabajo voluntario allá en Cangagua, en Quilotoa, el resto de su mundo, la atmósfera que estaba respirando, era esta atmósfera de gente con PhDs, con doctorados, con estudios, con universidades, con esto y todo. Y estos eran los que le hicieron y le dieron la ingenuidad. Esperamos que ahora, que ya retorna, él se haya dado cuenta de cómo opera la mitocracia de Quito, cómo opera la cleptocracia de Guayaquil, cómo opera la doble personalidad amazónica y cómo opera la mentalidad ecuatoriana del oportunismo. Recordemos que hemos sido un país que ha vivido
del oportunismo. Tuvimos la gran época del cacao, la gente se volvió loca, se llamaba la fiebre del cacao. La gran época del petróleo, la fiebre del petróleo. La gran época del banano, la fiebre del banano. La gran época del camarón, la fiebre del camarón. La fiebre de las flores, la fiebre de las flores. La fiebre de la migración, la fiebre. Siempre hemos vivido del oportunismo. Y esto no se dio cuenta Rafael Correa de que toda la gente que le rodeaba eran oportunistas. Y de ahí su ingenuidad. Finalmente, la lealtad fue el otro gran problema de Rafael Correa. Las mentiras, las vanidades, los vendidos, los traidores, los ladrones se apropiaron del país, del partido. Y lo pudimos comprobar cuando Lenín Moreno llega al poder, y no pasa lo que le pasa a Evo Morales con el partido MAS, que sigue conservándose, que sigue siendo el partido MAS, ni tampoco le pasa a Lula con su partido de los trabajadores, le pasa a Rafael Correa con el partido que él crea. Se vuelve el nido precisamente de candidatos que se habían repartido los hospitales, se habían repartido las empresas públicas, se habían repartido los favores, se habían repartido la concesión, las leyes, se habían repartido hasta la extradición prácticamente que vive Rafael Correa y la prisión de Jorge Glass. La lealtad fue algo que él no pudo ver ni reconocer. Pero ¿qué esperamos ahora? Él había podido probar a través de estos 3 años quiénes fueron los honestos, quiénes fueron los deshonestos, quiénes fueron los valientes, y esté con toda la conciencia de lo que es. Muchas gracias.